Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a buscar, el tiempo es bastante corto. Vamos a buscar, amados hermanos, Génesis 35. Génesis 35. Y vamos a leerlo del 1 al 4. Aleluya. Lo leemos alternadamente, amados hermanos, y en el último verso nos unimos. ¿Estamos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado juntos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Aleluya. Voy a sentar un momentito. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, pues acabamos de leer un maravilloso pasaje de la palabra de Dios, amados hermanos. Y esta noche vendrá el culto de varones y vamos a enfocar más la predicación hacia los varones. ¿Cuántas cabezas del hogar tenemos aquí? ¿Cuántos futuros cabezas del hogar tenemos aquí? Amén. La verdad, para el hermano Wilmer, los jóvenes entran también ahí, ¿verdad? Los futuros cabezas del hogar. Así que, amados hermanos, vamos a hablar un tema bastante interesante. Esperemos en Dios que nos alcance un poquito los minutos que nos quedan. Quiero que le diga que está a su lado: deja Siquem y vuélvete a Betel. Atrás no los escuché, también en la mitad lo pueden decir: deja Siquem y vuélvete a Betel. Aleluya. Acabamos de leer un texto maravilloso. Y yo quiero decirle, hermanos, de que el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que siempre estemos bien con Dios en nuestras vidas espirituales. Hay momentos que tenemos esos momentos que damos un bajón. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Tenemos esos momentos en que algo nos damos siempre como un bajón espiritual. Y ciertamente, amados hermanos, Dios nos habla de manera individual. Pero cuando estamos mal, el Señor tiene que corregirnos siempre, tanto individualmente como iglesia. Pero esta noche, hermano, yo quiero llevar a cabo una reflexión para cada uno de ustedes como varones, ustedes que son cabezas de los hogares, y aún para los que no lo son. Porque esta enseñanza incluye incluso a los jóvenes y a varones viudos. ¿Cuántos viudos hay aquí? Mira. ¿Usted no es viudo, hermano? Viudo es el que no tiene mujer, se murió la mujer. Bueno, entonces esto también es para los viudos, ¿verdad? Que un día con la ayuda de Dios van a formar también sus hogares. ¿Cuántos lo creen? Esos viudos se van a casar. Hoy veremos el caso de uno de los 3 patriarcas, amados hermanos, que tenía promesa de parte de Dios. Y este varón se llama Jacob. ¿Cómo se llama el varón? Jacob. Se llama Jacob, amado hermano. Él tenía promesa de Dios. Este varón de alguna manera se había comprometido con Dios. Y esta noche el Señor quiere llevarnos a comprender y a no olvidar que hombres como Jacob, hombres como ustedes, tenemos que aprender a no olvidar, número 1, cosas como que muchas veces necesitamos que Dios nos recuerde nuestros votos.
nos recuerda nuestros deberes y compromisos que como cabeza del hogar hemos hecho con Dios. ¿Cuántos han hecho de ustedes compromiso con Dios? ¿Cuántos de ustedes han hecho deberes y compromisos, votos con Dios como cabeza del hogar? Yo veo mucho silencio, le voy a decir. Un día algunos de ustedes se casaron en el registro civil. ¿Cuántos se casaron por el registro civil? Levanten la mano. Bueno, aunque usted no lo crea, las autoridades son puestas por Dios. Y usted ya en el registro civil, usted hizo un voto delante de Dios cuando usted dijo: prometo delante de Dios y de los hombres estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos hicieron ese voto? Pues usted estaba votando sin querer, estaba haciendo un voto delante de Dios, porque las autoridades son puestas por Dios. Bueno, entonces Dios quiere que recordemos esos votos, esos deberes y compromisos que como cabeza del hogar hemos hecho con Dios, pero que muchas veces se nos olvidan, ¿sí o no? Número 2, Dios quiere que recordemos que todo acto de adoración a Dios debe ir siempre acompañado de una verdadera purificación del corazón y una santificación del alma. ¿Me entendieron? Dios quiere, varones, que ustedes recuerden que todo acto de adoración debe siempre ir acompañado de una verdadera purificación del corazón y una verdadera santificación del alma. Número 3, Dios quiere que nunca nos olvidemos de su omnipotencia, que Él es capaz de proteger nuestra casa, Él es capaz de proteger nuestro hogar cuando nosotros estamos caminando de la manera correcta en los caminos del Señor. No lo olviden. Número 4, el Señor quiere que nunca olvidemos que los varones de Dios debemos servir aún sabiendo que no estamos exentos de aflicciones en nuestro peregrinar por esta tierra. Dios quiere que no olvidemos eso, que sirvamos a pesar de que tenemos aflicciones. ¿Lo vamos a hacer, hermano? Número 5, Dios quiere que toda promesa que Él nos haya hecho, creamos que se cumplirá en el tiempo no de nosotros, sino en el tiempo del Señor. ¿Estamos? También el Señor quiere que nosotros como hijos siempre tengamos en memoria que lo que Él nos recuerda, que nosotros nunca debemos olvidar cada una de las cosas que Él nos da como promesas, que no olvidemos esas promesas nunca. Quiero decirle en esta noche que esta historia que vamos a ver es una historia muy interesante. Vamos a ver la historia de un hombre que se olvidó de Dios en un momento. Jacob un día salió de la casa de su padre y salió muy emproblemado, hermano. Jacob salió problemado de la casa de su padre porque tuvo problemas con su hermano Esaú. Miren, le quiero decir algo. Jacob, en buena ley, le compró la primogenitura a Esaú. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cómo sucedió? Un día tenía hambre, ¿verdad? Y se le hizo poco vender por un plato de lentejas, dice la palabra, su primogenitura. Así que en buena ley, Jacob le ganó la primogenitura a Esaú. No hizo nada malo ahí. Esaú lo tomó tan a la ligera, hermanos, que nunca imaginó que todo esto estaba presente delante de Dios. Eso fue lo que olvidó Esaú. Que él dijo, pues ya voy a morir, no importa, pues. Y él lo tomó a la ligera. Tal vez él dijo, eso se lo puedo decir ahorita, pero el día que vaya a ganar la bendición, esa es para Miguelito. ¿Me entiendes? Pero lo que ignoró Esaú es que había un Dios todopoderoso que estaba oyendo, que estaba vendiendo su primogenitura. El Dios todopoderoso estaba viendo cómo Esaú estaba menospreciando su primogenitor. Y cuando llegó ese momento en que Isaac tiene que darle la bendición como hijo primogénito, es seguro, hermanos, que lo menos que recuerda Esaú es que le había vendido la primogenitura a su hermano Jacob. Le aseguro que en ese momento, al pasar de los años, no se acordaba. Se lo puedo asegurar.
Porque nosotros los varones somos muy despistados, a veces no nos acordamos de muchas cosas que pasan. No nos acordamos, ahorita vamos un poquito para allá. ¿Saben? De pronto Isaac llama a Esaú para decirle: hijo, quiero que me prepares por ahí un buen guisado, que vayas a cazar. Y cuando traigas ese venado ahí, guísalo como tú sabes hacerlo. Y después de que yo me lo coma, te voy a dar una bendición que te pertenece a ti. ¿Y qué hizo Esaú? Contento, agarró su alcaba y se lo puso, agarró su arco, se fue a la casa. Pero, diga conmigo, pero ahí estaba la madre de Jacob escuchando. ¿Quién era ella? ¿Quién era? Sí, pero como se llama, puede ser hermano. Santo. Rebequita, hermanos. Ahí estaba Rebeca, hermanos, la madre de Jacob, y ella está escuchando la conversación que tiene Isaac con Esaú. ¿Me entiendes? En la que Isaac le está diciendo que se vaya de casa. Bueno, que se vaya a casar. Y mientras Esaú se va de casa, voy a ir rapidito aquí. Mientras Esaú se va de casa, hermano, se le adelanta su mamá de Esaú para hacer un guisado que ahora le dice a Jacob que él se lo lleve a su padre, para que el bendecido no sea Esaú, sino que el bendecido sea ¿quién? Sea Jacob. Miren, algunos teólogos catalogan la acción de Jacob como una cobardía, como un engaño, como un robo. Pero lo que estos teólogos ignoran es que era el mismo Dios que estaba permitiendo que las cosas fueran así. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Saben por qué? Porque la justicia de Dios estaba entrando en acción debido al trato que un día había hecho Jacob con Esaú. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el trato que habían hecho? Exactamente. Y yo le quiero decir algo. Es que esto que le voy a decir no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa delante de Dios. Estaba en juego la descendencia de Abraham. No solo en lo físico, sino también en lo espiritual, hermanos, hermanos. Estaba en juego todo eso. Por lo tanto, Dios estaba al pendiente de todo lo que estaba pasando en esa familia. Diga conmigo, Dios está al pendiente de lo que pasa en mi familia. No lo ignoren, no lo ignoren. Dios está metido en su familia de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Ahora, vamos a leer, alguien que me lea rapidito Romanos 9, 10 y 16, al 16, para que usted vea el propósito de Dios. Nada más tantito, a ver. Romanos 9, 10. Alguien que lo tenga, pero que lea así fuerte. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Sigan. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dígalo de nuevo eso último, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. 13. A ver, ¿qué dijo Dios? Se le dijo. No, 13. Como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Qué dijo Dios? A Jacob amé, más a Esaú ¿qué? Estamos viendo un propósito de Dios. O sea, Dios dice, aunque este sea el mayor, al que yo estoy amando es a Jacob. ¿Cuántos van entendiendo eso? Miren, entonces, miren, si usted lee el 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No en el hombre. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Moisés dice, pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? O sea, miren, el propósito de Dios, aquí no cuenta el que diga yo, aquí cuenta la misericordia de Dios, en que Él diga, de que yo quiera tener misericordia, la voy a tener, no de como nosotros queramos. Así que, hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Estamos entendiendo bien? Bueno, entonces hubo un problema ahí. Cuando fue bendecido Jacob, cuando Jacob fue bendecido, cuando regresó a Saúl, hermano, se dan encuentro con que ya Jacob había recibido la bendición de la primogenitura. Entonces este hombre se enciende en ira de una manera tal que Jacob se metió en problemas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Jacob? Huir. Tiene que huir. Quiero decirle algo. Miren, se
de Berseba y se fue a Arán y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol se había puesto. Yo quiero que tome en cuenta esto. Miren, los tiempos de antes, ¿se imagina usted ese hombre solo y en una oscuridad total? En aquel tiempo no había luz eléctrica, una oscuridad total. El hombre no estaba acostumbrado a eso, amado hermano. Pero ahí donde estaba ese hombre, solo, yo pienso que pensaba en su mamá, pensaba en su papá y aún en su hermano, y yo creo que lloraba. ¿Cómo lo ven ustedes? El hombre estaba acostumbrado al hogar, era hogareño, hermano. Y de pronto un problema que tiene lo separa de su familia. Usted sabe lo que se siente que te separen de tu familia, de tus padres, cuando tú estás muy acostumbrado con él. Él no estaba acostumbrado. Bueno, entonces se va y llega a un lugar y entonces ve unas piedras por ahí, recoge un montoncito de piedra, lo pone como cabecera y se acuesta ahí. ¿Y qué pasó? Comenzó a soñar, tuvo un sueño que había una escalera que se apoyaba en la tierra y su extremo y alcanzaba hasta el cielo. Y entonces dice que había ángeles que subían y bajaban por ella, pero que allá en la cima, en la parte de arriba, dice que allá estaba Jehová en la punta de la escalera. ¿Lo han leído? ¿Verdad? Como ahí como que dice, no, eso no. Bueno, léalo bien en su casa. Allá estaba Jehová y desde allá Jehová le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Yo soy, y a ti te daré toda esta tierra y todo lo que tú ves te lo voy a dar a ti, porque fue una promesa que le hice a tu abuelo y se la hice también a tu padre. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Ahí le estaba diciendo él, Dios le dijo muchas cosas, le digo. No lo voy a decir todo porque no nos va a dar tiempo, porque ya es corto el tiempo. Bueno, entonces cuando él está ahí, Jacob se levantó de mañana, dice la Biblia, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la eligió como señal y derramó aceite sobre ella. Y dice la Biblia que a aquel lugar le puso por nombre Betel. No se llamaba Betel, se llamaba Luz, pero Jacob le puso Betel. Entonces Jacob hizo un voto con Dios. Aquí vamos a empezar el asunto. Jacob hizo un voto con Dios y le dijo: si tú estás conmigo, oiga lo que le digo, si tú estás conmigo y me guardas en este camino en el que voy a ir, y me das alimento para comer, y me das ropa para vestir, y yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Ese fue el voto que hizo. Entonces tú serás mi Dios, y esta piedra que he puesto será por señal entre tú y yo, y este lugar donde estoy poniendo la piedra se llamará Betel, casa de Dios. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Y le dijo algo más, todavía no se quedó corto. Miren, se problemó más todavía en el voto y le dice: y saben que también, si tú me bendices, de todo lo que me des, te daré el diezmo también. Estos son los tipos de compromisos que muchas veces nosotros hacemos con Dios cuando nos encontramos en circunstancias desfavorables en las cuales no encontramos la salida. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado por algún problema bastante serio y usted ha venido con el Señor y ahí le ha hecho promesa para decirle: Señor, si me sacas de esta, Señor, si me ayudas en esto, yo te prometo. ¿Cómo lo usamos el yo te prometo? Yo te prometo, Señor, porque estamos en una circunstancia, no hay camino, no hay salida, y sabemos que Dios nos puede responder. ¿Lo hace, sí o no lo hace? ¿Verdad? Y nos comprometemos con Él de una manera que a veces ignoramos si lo vamos a hacer o no. Se nos hace muy fácil prometerle a Dios y después no cumplirle, ¿sí o no? Venimos a los pies de Cristo y comienzan las promesas. Te prometo, Señor, que no te voy a fallar. ¿Cuántos dijeron eso un día? ¿Y le hemos fallado? Un día le dijimos: te prometo, Señor, que te serviré con gratitud hasta el día de mi muerte. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Y lo hemos hecho? Te prometo, Señor, que ahora que estoy en tu camino no volveré atrás. ¿Cuántos lo hicieron? Incluso le decimos al Señor: te prometo cuidar a mi esposa como un vaso frágil, estar con ella en las buenas y en las malas. Pero pregúntate en este momento:
¿Cuánto tiempo tiene que no reconquistas a tu mujer? Esto es para mí también. ¿Cuánto tiempo tiene que no le llevas una florecita? Y si se la lleva, se la lleva. Mujer, ¿qué no es eso? De manera de conquistar. Cuando está diciendo la Biblia que hay que tratar a la mujer, ¿cómo? Como y ahí entra la reconquista igual. No crean que porque ya usted la ve, ahí dice, ve bien, usted vale, está más gordo, lo que sea. Pero las palabras sazonadas con sal y con grasa nunca deben de faltar para su esposa. Así es. Cochonguita, amor de mi vida, lo que usted le quiera decir. Mira lo que te traje por aquí, unos chocolates Rafael. ¿Verdad? Algo tiene que decirle. Si usted ve que las cosas si las cosas están por ahí tensas, hay que, como cabeza del hogar, ¿sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque usted va a darle cuenta de su hogar a Dios. Olvídese de la mujer. Usted le va a dar cuenta porque usted lo puso como cabeza del Señor. No lo dice 1 Corintios 11. Ahí lo habla claramente, dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Y usted le va a dar cuenta. Y cuando usted vea tensa la cosa, no se ponga orgulloso de decir, bueno, ¿cómo? No. Acuérdese que usted va a dar cuenta y comience a hacer algo por ahí, enamórela de alguna manera a que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? ¿Qué hizo Jacob con Dios? ¿Qué hizo? A ver, díganlo, ¿qué hizo? Un voto. Dice la Biblia que hizo un voto. ¿Qué hizo? Pregunto, ¿le cumplió a Dios? No, como que le estoy agarrando muy en curva en esa parte, ¿verdad? Como que de Génesis no me sabe mucho. ¿Qué hizo Jacob? ¿Le cumplió a Dios? Bueno, les pregunto primero, ¿le cumplió Dios a Jacob? A ver, estamos conscientes. ¿Le cumplió Dios a Jacob? Le cumplió Dios a Jacob. Pero Jacob no cumplió su palabra. Jacob regresó súper bendecido por Dios. Dios lo trajo de regreso y lo guardó de la mano de Saúl, dice la Biblia. Pero en lugar de asentarse en Betel, donde había hecho el voto, que significa casa de Dios, regresó y se asentó en un lugar que se llamaba Siquem. ¿Qué era Siquem? Siquem, así como Egipto representa el mundo, era una ciudad cananea, una ciudad pagana, rotundamente, amado hermano. Ahí se fue a meter. ¿Y saben qué fue lo peor? Que decidió quedarse ahí en Siquem. Algunos teólogos dicen que Jacob se quedó ahí aproximadamente por 10 años. Y entonces, Jacob, en lugar de ir, como había dicho él, si me regresas a la casa de mi padre. Pero Jacob, en lugar de regresar a la casa de su padre, donde vivía, que era la parte del sur, se fue para el norte. Se fue más lejos. Y yo le quiero decir algo. Cuando no cumplimos nuestros votos a Dios, entonces las cosas nos van a salir muy mal. ¿Me escuchó? Cuando nosotros no le cumplimos esos votos a Dios, las cosas van a salir muy mal. Y estando en Siquem, ¿qué pasó? Sus hijos se apartaron de Dios. Sus hijos se apartaron de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser que por usted no estar en Betel, sino estar en Siquem, usted esté viendo que sus hijos se están apartando de Dios. Los hijos de Jacob se apartaron y comenzaron, dice la Biblia, a adorar a otros dioses. Jacob, como cabeza del hogar, estaba haciendo de su hogar un desastre. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Para colmo de males, un hombre pagano viola a la única hija de Jacob. Ya eso es Siquem para acabar de completar. Viene uno ahí y viola a su hija. ¿Cómo se llamaba su hija? Dina. Y esto trae como consecuencia algo más, hermano. Trae como consecuencia que dos hijos de Jacob hagan una matanza terrible en ese lugar, hermano. Miren cómo iban saliendo las cosas. Y eso ocasiona un desastre en la familia. Miren cómo va viendo el asunto. ¿Qué lo ocasionó? Que Jacob, en lugar de fundamentarse en Betel, donde hizo el compromiso, el voto con Dios, no se quedó ahí, se fue a Siquem, una tierra pagana. Y entonces, miren, estando ahí, la
familia se volvió un desastre. Ante esa matanza, ¿cuántos han leído sobre la matanza que hubo ahí? Bueno, ante esa matanza, ¿quién iba a querer la familia de Jacob en esas tierras? ¿Quién? Si usted sabe que cuando ve una familia que es mala cerca de usted, nadie la quiere. Todos quieren que se vaya. Imagínense, estos hicieron una matazón, hermano. ¿Se puede usted imaginar la desesperación de Jacob como padre? Deja a los hijos, porque los hijos dan dolor de cabeza cuando están perdidos, ¿sí o no? Como que no lo escucho, hermano. Los hijos dan dolor de cabeza cuando son paganos. Lo que usted no quiere que haga, eso es lo que van a hacer precisamente. Y usted se va a preocupar como padre. Van a ser el dolor de cabeza para usted. Mientras ellos no regresen al camino de Dios, van a ser dolor de cabeza para usted, la madre hermana. Y la Biblia dice en Génesis 34:30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, esos fueron los dos que hicieron la matazón, me habéis turbado con hacerme abominable delante de los moradores de esta tierra. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba diciendo Jacob a sus hijos? Ustedes han propiciado que yo ahora tengo un corazón preocupado porque me siento abominable, o sea, siento que la gente se me queda viendo con ganas de matarnos también a nosotros. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, amados hermanos, dice él, ¿cómo se les ocurrió hacer tal cosa? No se dan cuenta, dice Jacob, que nosotros tenemos pocos hombres y si esa gente se junta contra nosotros, que nos ataquen, vamos a ser destruidos yo y mi casa también ustedes. Mira lo que le está diciendo un siervo de Dios a sus hijos, y la causa era porque Jacob no le estaba cumpliendo a Dios. Hasta ese momento, hermano, de que estaba sucediendo toda esta tragedia ahí, Jacob se da cuenta de su responsabilidad y del compromiso espiritual que tiene con su casa. Ahí le cae el 20, ahí se despierta de pronto y dice, ¿qué he hecho de mi familia? ¿Qué hice de mi familia? Porque ahora me doy cuenta que es mi responsabilidad la que ha traído todo esto en mi casa. Pero lo hermoso, escuchen bien, hermano, lo hermoso y lo admirable de nuestro Dios es que nos ama tanto que siempre tiene una salida cuando nos metemos en problemas, ¿sí o no? Qué hermoso es nuestro Dios. Siempre tiene una salida y siempre nos conforta en medio de las dificultades que nos metemos para darnos una palabra a tiempo y sacarnos de esos conflictos en los que muchas veces nos metemos nosotros mismos. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a Dios porque Él es bueno. Entonces, cuando Jacob se da cuenta, tenga por plena seguridad que Jacob no le quedó más que recurrir a quién. ¿A quién recurrió? No lo dice la Biblia, pero lo podemos entender porque Jehová, aquí donde vamos ahora a 35 y no lo voy a leer. ¿Qué dice el verso 1? Levántate y sube a Betel, y hasta allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando días de tu hermano. Si Dios le está diciendo a Jacob que se levante, es porque Jacob ya había recurrido a Dios. Porque le digo una cosa, escuchen bien, varón, escuchen bien, iglesia. Si nosotros no recurrimos a Dios en medio de lo que estamos pasando, así usted esté siendo destruido por el diablo, Dios no va a hacer nada a menos de que usted salga un gemido de su corazón para decirle, sálvame que perezco. ¿Está entendiendo? Dios no puede ver que usted se está, como ve mucha gente en el mundo, que están siendo destruida, que están siendo matados por personas, muchos jóvenes, pero Dios no mueve un dedo hasta que no hay un hombre o una mujer que salga un clamor de su corazón para decir, Dios mío, ayúdame. Y entonces el Dios Todopoderoso dice, este necesita de mí. ¿Cuántos alaban a Dios? De la misma manera el verso 1 aquí en el 35 dice que Jehová le hace una invitación a quién? A Jacob, y le dice, Jacob, levántate, tienes que regresar a Betel, tienes que regresar a la casa de Dios, a esa casa de un día tú hiciste un voto conmigo. Por todas las cosas, hermano, que estamos pasando en Siquem, podemos darnos cuenta que Jacob
mente se había olvidado de Dios porque el hogar estaba siendo un desastre. ¿Estamos entendiendo? Ustedes pueden ver que sus hijos se habían acomodado a vivir de la forma en que vivían los cananeos. Ellos estaban adorando a los dioses de los cananeos. Pero ante los acontecimientos malos que estaban sucediendo en la familia de Jacob, Jacob fue sacudido por Dios. ¿Qué pasó? Los problemas que estaban pasando sacudieron a Jacob, hermano. Y es que muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, lo primero que tiene que hacer Dios es meternos en circunstancias complicadas, en problemas, para que nosotros seamos sacudidos por Dios, para entender que tenemos que volver por el buen camino, hermano. Y es que mire, cuando un hijo de Dios se aleja, siempre le irá de mal en peor. ¿Cómo le va a ir a un hijo que se aleja? De mal en peor. De mal en peor. Y aunque la Biblia, le digo, no especifica, es muy fácil entender que Jacob se acordó de Dios en medio de lo que estaba pasando y volvió su rostro para buscar a Dios, amado hermano. Nunca olvidemos que Dios siempre estará dispuesto a extender su mano de socorro cuando de nuestra boca sale una exclamación de pedir ayuda a Dios. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro se estaba hundiendo delante del Señor, ¿se acuerdan? Pero Pedro no hablaba. Pero en el momento que Pedro exclama, sálvame que perezco, ¿qué hizo el Señor? Tendió su mano, lo salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Ahora, dice Génesis 31:5, no pierda de vista este capítulo. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar a Dios, al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera instrucción que Dios le da a Jacob es la siguiente: levántate. ¿Qué le dijo? A ver, dígalo fuerte, ¿qué le dijo? A ver, dígale, nuevamente dígalo, a ver, ¿qué le dijo? Ahora dile al que está a tu lado, dile, levántate. Levántate. La primera instrucción para Jacob, levántate, Jacob. Porque lo primero que Dios quiere cuando nosotros nos comenzamos a olvidar de Él es que nos levantemos, amado hermano. Es lo primero que Dios quiere, que nosotros nos levantemos. Levantar, ¿sabe qué significa levantar? No le está diciendo que se levante del sueño donde está durmiendo, no. Es un levantar de decirle, Jacob, tienes que comenzar de nuevo. Jacob, no te puedes quedar en esa condición espiritual en que te encuentras. Tienes que levantarte. Seguramente Jacob se sentía derrotado ante todo lo que estaba pasando, amado hermano. Ante todo lo que estaba pasando en la familia. Pero Dios lo animó a que se levantara. ¿Qué lo animó? A que se levantara. Que eso no era el fin. Como a veces nosotros pensamos, se nos cierran los caminos y decimos, yo creo que hasta aquí llegué. Yo creo que hasta aquí. Esto ya, de aquí voy para abajo. Pero yo le quiero decir, Dios siempre nos va a dar una palabra para decirnos que no es el fin, que no es el acabose de tu historia, que todavía se puede comenzar de nuevo. Alaba a Dios. Todavía, dice el Señor, no es el fin. No es el fin, Antonio. Todavía puedo hacer algo mucho mejor de lo que un día hice contigo. Alaba a Dios. Jacob nunca debió acomodarse y quedarse entre los cananeos, amado hermano. Ahora era el momento de dejar ese lugar que lo había llevado a caer a lo más bajo. Porque cuando comenzamos a olvidarnos de Dios, amados hermanos, inmediatamente comenzamos a ver cómo nuestra vida espiritual comienza a decaer, comienza a menguar. Todo está en que usted comienza a olvidarse de Dios y usted va a ver cómo su vida espiritual empieza a decaer. Ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere venir a los cultos. Comienza un menguar, comienza un decaimiento espiritual. Y si nosotros no reaccionamos a tiempo, amado hermano, pronto nos vamos a encontrar por los suelos espiritualmente. Dice la palabra de Dios, y eso es lo que me gusta, y es lo que usted debe tener en cuenta. Y se lo voy a aclarar tantito. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Pero yo quiero decirle que cuando esto dice aquí, porque muchos pecadores y carnales, muchos hermanos carnales, agarran este texto para decir, pues ya que ahorita nomás he caído 2 veces con alguna de allá afuera. Me faltan todavía 5. No está diciendo eso es pecado, eso no tiene que ver con el cristiano. Cuando el Señor está hablando de que 7 veces caerá el justo, se está refiriendo a esos desánimos que muchas veces tenemos, a esos momentos en que decaemos y que nos sentimos sin fuerza para levantarnos, pero que el Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, nos va a levantar siempre, aunque nos
Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios ahora reaparece en la vida de Jacob para decirle: levántate, estás caído, Jacob, pero no estás derrotado. Y lo mismo te dice a ti, mi hermano Chuy, lo mismo te dice el Señor: estás caído, pero no estás derrotado. La fuerza de Dios te puede levantar, solo tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Y le dice: sube a Betel. ¿Qué le dijo después de que se levantara? Sube a Betel, sube a la casa de Dios, sube a ese lugar del que siente como que ya no tiene fuerza para ir. Sube. Mire cómo Dios le dice: sube a Betel. ¿Sabe por qué? Porque para poder buscar la presencia de Dios, mire, la palabra importante aquí es sube. ¿La ve ahí? Sube. Porque no le digo vete a Betel, sino le digo sube a Betel. ¿Sabe por qué? Porque para poder buscar la presencia de Dios es necesario que nuestros ojos dejen de ver las cosas materiales y usted comience a levantar la vista para mirar las cosas espirituales que están en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario que nosotros podamos escalar el monte de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías un día, que escalaron el monte de Dios para llegar a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Sube, sube, hermano, sube, hermana, no te quedes acá, no, sube, escala siempre la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? En varias ocasiones Dios le dio encomienda a hombres para decirle: sube, sube a Jerusalén, la ciudad de Dios, porque esa fue la ciudad que cogió Dios para poner ahí su santo nombre. Dios le dice a Jacob: sube a Betel, la casa de Dios, y habita allí. A ver, ¿lo puede leer otra vez? Leer usted también, debe. No pierdan el pasaje. Aquí es lo que le está diciendo. Primero le dice: levántate, y después le dice: ¿qué? Y quédate ahí. Miren lo que le dice: sube y quédate ahí, amados hermanos. Ay, hermanos, la verdad que esto es para levantarle el ánimo a cualquiera, amado hermano. Dice el Señor: sube a Betel. Betel es casa de Dios. Sube a mi casa y no te muevas de allí, quédate allí. ¿Sabe por qué es necesario que usted no se mueva de la casa de Dios? Porque aquí en la casa de Dios hay palabra para que usted cada día se vaya alimentando y vaya creciendo. Desgraciadamente hay muchos que teniendo la oportunidad de estar en Betel, de estar en la casa de Dios, prefieren estar haciendo otras cosas, poniendo la mirada en las cosas superficiales, amado hermano, y dejan de estar en la presencia de Dios por cualquier tontería, amado hermano. Y la verdad le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí. Dios anhelaba que Jacob estuviera en un lugar alto. ¿Dónde anhelaba que estuviera? En un lugar alto, cerca de él, no en medio del pueblo cananeo. Betel era un lugar especial. En ese lugar también Abraham había invocado el nombre de Dios, amado, en cierta ocasión. En el mismo lugar que ahora su nieto lo hace, también lo hizo una vez Abraham en ese lugar. Y lo que Dios está diciendo es: ¿por qué te refugias en Siquem? ¿Por qué no te refugias mejor en mí? Decía hace un rato el hermano Freddy un texto: si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Pero muchas veces nosotros preferimos refugiarnos en las cosas materiales antes que refugiarnos en Cristo, amado hermano. Y yo quiero decir una cosa: Siquem representa al mundo, y tú no fuiste llamado para seguir refugiándote en Siquem. Tú fuiste llamado para refugiarte en los brazos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ese es tu lugar que te corresponde, amado hermano. Dios, cuando ve tu desesperación y tu clama, inmediatamente Él está atento para socorrerte. ¿Sabe por qué? Porque Él lo que quiere es volverte a conectar con su presencia, amado hermano. Que tú vuelvas nuevamente a tener esa conexión tan hermosa con Él. Dios le dice a Jacob: haz un altar. ¿Lo puede leer? Después de que le dice así: permanece aquí. Aquí quiero que estés. ¿Ahora qué le dice? A ver, dígalo de nuevo al principio. A ver, fuerte, fuerte. ¡Aleluya! Con esto voy a terminar. No me da tiempo para hacer más, pero quiero terminar con esto, hermano. Mire cómo le dice: ahora que te quedes ahí, Jacob, haz un altar. ¿Qué le digo? ¿Usted sabe lo que es hacer un altar? ¿Y por qué no lo hace? Aleluya, Cristo vive.
Porque para esto se necesita levantar un altar. Ya estás aquí, ya estás viviendo para el Señor. Ahora dice el Señor, haz un altar. Y eso del altar, hermano, tiene un significado muy grande. Tiene un significado muy grande. Vamos a ver, ahí estamos en el 35 y vamos a leer ahora el verso 2. A ver, varones, ayúdenme a leer fuerte el verso 2 del capítulo 35. Dice, entonces Jacob dijo ¿a quién? ¿A quién? A su familia. Sígale. Y a todos Los que en él estaban, quitaros dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. aleluya. Párese ahí, que esto está impresionante, amado hermano. Después de que le dice que ahora levante un altar, hermano, mire, ahora le dice el Señor, Jacob, ahora quiten los dioses ajenos que había dioses, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que la familia de Jacob, uno de los 3 patriarcas, tuvieran ídolos? Dioses. Pues lo tenía porque el Señor está diciendo, quita, ¿qué le dice? Quita los dioses ajenos que hay entre vosotros. La familia de Jacob había crecido, amado hermano. Y ahora le dice, y limpiaos. Y limpiaos. La pregunta que yo hago esta noche, para poder levantar un altar para Dios, hay que desechar los dioses. Hay que desechar los ídolos. No se puede levantar un altar para Dios si hay ídolos, si hay dioses. Y le dice, y ahora límpiense. Ay, hermano, ustedes pueden entender lo que eso significa. Límpiense. Laven su ropa, pues. Y ella está diciendo, después lo pueden leer ahí. Y mudad vuestros vestidos. ¿Lo logran entender, hermano? Y subamos a Betel. Y allí haremos un altar al Dios que me respondió. Allí haremos un altar. Mire, le quiero decir algo. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos muchas veces levantar un altar a Dios? Porque nosotros hay muchas cosas que las seguimos cargando en el corazón. No nos hemos vestido con la vestidura que realmente Dios quiere que nos vista. ¿Qué dice la Biblia referente a la vestidura? Hay textos conocidos que nosotros sabemos sobre las vestiduras. Vestidos del nuevo hombre, dice la Biblia. ¿Lo han leído? Vestidos del nuevo hombre. Pero ¿qué pasa con los hombres? ¿No quieren vestirse? Se visten en ciertas cosas, pero no limpian todo. Mire, es de vestirse, pero también de limpiar, amado hermano. También se trata de ¿qué? De limpiar, amado hermano. Dice aquí, quitad los dioses ajenos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué está diciendo? Yo no sé cuántas veces usted ha caído en el descontrol, ha caído en el desánimo, en el desaliento. Yo quiero decirle una cosa: nadie se puede desanimar ni desalentar si no hay una razón. ¿Estamos de acuerdo? Sería algo ilógico que alguien, hermano, ¿y por qué está usted desalentado? Pues no sé, hermano, ¿y por qué? Pero usted está desalentado. No, tiene que haber una razón. Todos tenemos que tener una razón cuando vamos para abajo. ¿Hay una razón, sí o no? Pregunto una cosa: ¿a quién le echamos la culpa cuando estamos dando para abajo? Cuando estamos desalentados. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿A quién le echamos la culpa? El hermano que me dice por acá que el primero que le echa la culpa es el diablo. ¿A quién más le echa la culpa usted cuando usted está desalentado, usted está desanimado? ¿A quién más le echa usted la culpa? Su familia. Le echamos la culpa a cualquiera que esté a nuestro lado, hermano, y que realmente puede ser que tenga la culpa. El problema en todo esto, para terminar, es lo que le voy a decir. Y se lo dije también a los hermanos en la mañana. ¿Saben qué, hermanos? Ni el diablo tiene la culpa de lo que te pasa. Ni tiene la culpa ningún semejante que está alrededor, ni los hermanos de la iglesia tienen la culpa de lo que te pasa. Nosotros somos culpables de nuestro descuido espiritual. ¿Me entendió bien usted? Usted es el culpable de su descuido espiritual. Delante de Dios usted no va a llegar para decirle a Dios: es que mi hermano, es que el diablo. No, el Señor te va a decir: ¿por qué no cuidaste tu
cuando tú das para abajo, cuando tú te desalientas, cuando tú estás todo descontrolado, hay una razón, pero yo quiero decirte, esa razón no es buena, no es justificable delante de Dios. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, ¿sabe qué es? Levántate y sube de nuevo a Betel, sube a la casa de Dios, nuevamente y levanta un altar, permanece ahí. Mis justificaciones no cuentan. Jacob pudo justificarse, pero él sabía que delante de Dios no cuenta la justificación y prefirió escuchar la voz de quién, la voz de Dios, que le dijo: Jacob, levántate. ¿Cuánta gente, hermanos, en la iglesia usted la visita a veces y le dice: hermano, levántate, hermana, levántate? Y sabe que le contesta y dice: no, es que lo que me hicieron fue demasiado fuerte, es que ahora sí lo que me hicieron, esto se pasó de lo que sea. Dios está mandando un mensajero para decirte: levántate. Es lo único que le interesa a Dios. No le interesan tus quejas, lo que le interesa es que te levantes. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Eso es lo que a Dios le interesa, que te levantes y que subas de nuevo a dónde. Que subas de nuevo, lo vamos a cambiar. Que subas de nuevo a Shalom. Sube de nuevo a Shalom. Métete en el monte de Dios. Métete en la presencia de Dios. Comienza nuevamente a orar. Comienza nuevamente. Estate quieto en ese lugar. Y levanta un altar de adoración a Dios. ¿Cuántos quieren levantar un altar de adoración a Dios? Yo voy a invitar, hermano, en sol mayor. Cántenos usted. Levanto mis manos. Yo quiero ver un altar de adoración en ustedes esta noche. Si usted por alguna razón se siente debilitado, se siente desanimado, se siente decaído, hoy levante sus manos aunque no tenga fuerza y dígale al Señor: este es mi comienzo, Señor. Este es mi comienzo. Yo me voy a levantar, Señor. Este es mi comienzo, Señor. Yo voy a subir. Yo voy a subir a tu presencia, Señor. No voy a seguir decayendo más, pues voy a empezar a subir. Levante sus manos, porque el canto dice algo así: mi alma me alaba, Señor. Levanto mis manos. Levanta sus manos en adoración. Aunque no tenga fuerza. Aunque no tenga fuerza, levante sus manos. Levanto mis manos. Mira lo que pasa.
presencia. Aleluya. No lo olvides, varón. No lo olvides, iglesia. Hoy el Señor te dice: levántate. Levántate. Él conoce tu condición espiritual. Él lo conoce. Pero Él te dice: levántate. Tu primera acción que tienes que hacer es levantarte con deseo de querer subir a la presencia de Dios. Un anhelo de mente por adorar, por levantar un altar para Dios. Que a partir de hoy, tu corazón se mueva y se abra para entrar en adoración con nuestro Dios. Si has descuidado la oración, si has descuidado el ayuno, si has descuidado la lectura de la palabra, si has descuidado la casa de Dios, hoy el Señor te dice: levántate y sube a Betel. Y haz palabra de gloria del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Dejamos el lugar.